¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarlos en esta asignatura del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Mercadotecnia, Estrategias para el Cambio. Y bien, es momento de hacer una breve remembranza en cuanto a todo el material que hemos revisado en estas primeras 6 sesiones. Recordemos que las estrategias para el cambio pueden ser útiles para específicamente los licenciados en el área de mercadotecnia y poder comprender con estas estrategias por qué el mercado es tan cambiante. Hemos hablado en algunas sesiones de que el mundo hoy día, después de muchísimos años de estar en un estado, o de permanecer más bien en un estado perfecto, sin disturbios, sin grandes problemas, hablando de mucha estabilidad a nivel económico entre los países, dentro de los países, y evidentemente hablando de esa estabilidad más o menos sostenida durante muchos años en muchos de los países, repito, de todo el mundo. Bueno, pues nos estamos enfrentando a cambios realmente vertiginosos, a cambios que de alguna de otra forma están haciendo un efecto, están logrando que la gente empecemos a resentir estos cambios, y entonces estamos frente a la necesidad, como seres humanos, como profesionistas, como padres de familia, como estudiantes, como empresarios, como empleados, a enfrentarlos. Y entonces nosotros debemos estar preparados como estrategas para poder enfrentar y para poder adaptarnos y para poder seguir en este camino que, repito, es de un movimiento increíble y que debido a esta gran movilidad o movilizaciones que se están dando constantemente en nuestro entorno, pues nos vemos obligados, y más como profesionistas en el área de mercadotecnia. Entonces, bueno, pues recordemos que hemos visto cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que las organizaciones, que las personas debemos tener en cuenta para que entonces podamos precisamente diseñar aquella estrategia o aquellas estrategias que mejor se adecúen a lo que yo estoy buscando en nuestros objetivos. Quiero volver a retomar esta situación. Nosotros, cuando estamos hablando de un término de estrategia, es porque ya tenemos con antelación establecido o trazado un plan. Y cuando nosotros estamos hablando de un plan, estamos hablando necesariamente de establecer algunos objetivos. Objetivos que evidentemente nos están respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que quiero o qué es lo que pretendo lograr con este plan de acción? Y cuando yo ya tengo establecido ese objetivo, pues entonces es necesario preguntarnos cómo voy a lograr lo que establecí en el objetivo. Y es entonces cuando precisamente entra el término de estrategia. Entonces, repito, como mercadólogos, situémonos como futuros mercadólogos estudiantes de esta licenciatura. Sí es importante que comprendamos que nuestro entorno, donde están nuestros consumidores, los clientes de la compañía, los proveedores y la competencia, como agentes o como personas u organizaciones que tienen directamente o indirectamente que ver con nosotros, también están sufriendo cambios. Y en esos cambios, evidentemente, debemos estar muy alertas para entonces poder aprovecharlos y transformar esas amenazas en oportunidades, y también identificar las debilidades y entonces poder convertirlos en fortalezas. La idea, básicamente, como profesionistas en el área, es que nosotros tengamos o contemos con todas estas herramientas evidentemente sustentadas por autores reconocidos en el área administrativa e incluso en el área de psicología, para poder desarrollar y para poder sustentar o establecer una base formal en donde estamos nosotros precisamente edificando o construyendo esas estrategias que me van a ayudar a enfrentar mejor cambios. También por ahí estuvimos platicando en las últimas sesiones del tema resistencia al cambio, y cuando nosotros hablábamos de resistencia al cambio, hablamos
básicamente de dos áreas importantes, dentro de la organización y también como personas. Abordamos esta cuestión de la resistencia al cambio de manera individual y, bueno, armamos aquí de una manera muy sencilla un caso de alguna persona que quisiera en un momento dado o que necesitara, que tuviera la necesidad de enfrentar un cambio necesario dentro de su vida y que afectaba a muchas áreas. Entonces, bueno, también en una de las sesiones que hemos tenido hasta este momento, se comentó con ustedes el revisar dos materiales de forma muy particular. Uno de ellos se recomendó comprar el libro en cualquier librería reconocida, en cualquier librería la pueden encontrar dentro del país, y también se hizo la recomendación muy particular de que ustedes pudieran tener información o pudieran tener acceso a revisar un video que en el Colegio de Empresarios se ha trabajado, se ha producido, para que tuviesen otra idea o tuviesen también otro tipo de material a revisar. Entonces, hemos planeado para, antes de iniciar con esta sesión número 7, presentarles este video producido y realizado dentro del Colegio de Empresarios, que se titula Redescubre al niño que llevas dentro. Entonces, antes de comenzar nuestra séptima sesión, pues daremos un espacio. Es un tiempo corto, aproximadamente son 5 minutos de duración del video que estamos recomendando. Les voy a leer rápidamente la sinopsis antes de pasar a verlo. ¿Te recuerdas cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus sueños y aspiraciones? Este video proyecta un retrato de tu pasado, cuando eras nuevo, diferente, distinto a todos los demás. Retrocede varios años y recuerda cuando eras creativo, cuando eras imaginativo y cuando eras, pues, un soñador. Con el paso del tiempo vamos perdiendo esa sensibilidad y creamos prejuicios, rencores y miedos donde no existían. Entonces, bueno, pues, redescubriendo al niño que llevas dentro, nos pide o nos sugiere el maestro Fernando Jiménez, quien nos platica y desarrolla este video, pues que no nos olvidemos precisamente de ese niño que todos llevamos dentro. Créanme que una vez que lo revisen, los invito a hacer una reflexión, un breve ejercicio muy personal para que ustedes realmente puedan redescubrirlo, y más que redescubrirlo, irnos un poquito más allá y poder actuar con ese niño que llevamos dentro. Entonces, vamos a dar un breve espacio para que juntos podamos revisar este video. ¿Recuerdas cómo te comportabas cuando eras niño? ¿Cuáles eran tus sueños y aspiraciones? Mi nombre es Fernando Jiménez y te invito a ver una película de tu pasado. ¿Recuerdas cuando eras bebé? Tal vez no, pero estabas nuevo, puro, distinto a todos los demás. Al ir creciendo, empezabas a descubrir todos tus sentidos. Querías ser protagonista de todas las actividades y eras creativo, imaginativo, un soñador. ¿Recuerdas cuando eras presidente y nadie te había elegido? Caminabas y hablabas como presidente. O cuando eras la princesa del castillo sin castillo. Tenías a tu príncipe azul, que no era propiamente un príncipe, pero tú lo veías así. O cuando eras un superhéroe con poder de volar y volabas. Eras entusiasta, te apasionaban los retos y te gustaba intentar. ¿Qué? No importaba qué. Patinar, andar en bicicleta, subirte a un árbol. Tal vez todo eso te daba miedo, pero lo superabas sin ningún problema. ¡Ay, papá, ya suéltame, suéltame, suéltame! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! De niño superabas los no con facilidad. Ese no tenía la fuerza para detenerte.
Cuando vas creciendo, esos no se vuelven más grandes, más fuertes, más poderosos y frenan de inmediato tus intentos de lograr algo. Alice, no te metas ahí. Alice, no te subas ahí. Alice, no corras. Alice, no grites. Bailabas sin música, cantabas sin darte cuenta, te dormías y te despertabas contento, tenías un carácter maravilloso, no tenías que tomar nada para ser feliz, ya que eras feliz por naturaleza. Corrías igual con unos tenis de $50 que con unos de $300. Lo importante para ti era disfrutar. No criticabas ni presumías nada. Tu mente no guardaba cosas innecesarias como el odio, el rencor o la envidia, porque tú no sabías qué era eso y lo valioso estaba en la amistad. Tu participación con otros niños era entusiasta, no conocías la apatía y al jugar juntos lograban cosas maravillosas, sin saber que a esta acción se le llama trabajo en equipo. Estamos construyendo el edificio más grande del mundo. Va a llegar hasta la luna, hasta las estrellas. Te querías tal como eras, no tenías que agujerarte nada, ni tatuarte nada, ni vestir con ropa de un diseñador famoso para sentirte aceptado. Tenías una gran imagen de ti mismo. Tus pensamientos no tenían límites, no hacías las cosas para quedar bien con los demás o por el que dirán. Eras tú en esencia. No temías preguntar ya que querías conocer el porqué de todo. ¿Te acuerdas? ¿De dónde viene la luz? ¿Por qué los globos se punchan? ¿De qué está hecha el agua? ¿Por qué nos la tomamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Por qué las uvas son redondas y no cuadradas? Demostrabas tu cariño constantemente. Las niñas y los niños podían jugar sin distinciones. Eran compañeros de aventura, sin importar sexo, raza o religión. Y así jugando eras más creativo, más imaginativo, más audaz, más apasionado. Inventabas con facilidad y la innovación se te daba naturalmente, ya que con los mismos elementos creabas historias emocionantes y divertidas. Mira, Daniel, tú te vienes aquí con la Mujer América y la Mujer Increíble y las amarras. Luego te vienes aquí y vas a empezar a gritar. Ya tengo a la Mujer América y a la Mujer Increíble. Luego en eso, Carlos y René van a bajar por la resbaladilla y van a decir, no por mucho tiempo. En eso van a aprovechar y van a amarrar a Daniel. En eso, Pau, tú aprovechas y te haces invisible. Y vas a desamarrar a la Mujer América y a la Mujer Increíble. ¿Entendieron? ¡Sí! Vamos. Tengo a la Mujer Increíble y a la Mujer América. ¡No por mucho tiempo! Mujer Invisible, rescátala. De niño te reías de todo, hasta de ti. Pregúntale a un grupo de adultos si le gustaría participar en una obra como la que estaban haciendo los niños. Lo más probable es que te digan... No, yo no soy actriz. Están locos, yo no hago el ridículo. ¡Se me olvidan los diálogos! Ya como adultos nos empezamos a convertir en espectadores y de niños somos protagonistas, siempre participando. Además los niños cuando se enojan, el enojo les dura unos minutos. Préstame tu rojo. No. Sí, no. René, Carlos, no se peleen ni tú préstale su rojo. Y después ya nadie se acuerda de lo sucedido. Se perdonan con una gran facilidad. Les invito a reencontrar al niño que han dejado en el camino y no lo dejes más en el olvido. Recuerda que nada ni nadie tiene el poder de frenarte. Quiere más, ríe más, abraza más, arriesga más, sueña más, apasionate más y perdona más. Soy Fernando Jiménez, hasta la próxima.
Espero les haya gustado el video producido en nuestro Colegio de Empresarios y presentado por el maestro Fernando Miranda. Considero que fue una buena oportunidad insertarlo en este momento para que ustedes empiecen a reflexionar como personas, como integrantes de un grupo social como es la familia, los amigos, los compañeros de escuela y evidentemente como ejecutivos o parte de una empresa, la importancia que tiene redescubrir a ese niño que llevamos dentro, de tener esa capacidad de sonreír, y cuando estamos en plan de sonrisas, pues entonces la mente se vuelve más abierta, más creativa, y es uno de los elementos claves en el área de mercadotecnia, la creatividad. Bien, pues ahora sí, una vez revisado nuestro video, vamos a entrar en materia. En esta sesión número 7, continuamos con el tema número 4 y vamos a abordar la segunda parte de dicho tema. Como es nuestra costumbre, vamos a revisar los objetivos que en esta ocasión vamos a cubrir al final de la sesión y evidentemente terminando también nuestro tema. El objetivo particular de este tema comenta que ustedes como estudiantes al final van a poder analizar cuáles son los factores que contribuyen a la resistencia al cambio, tanto de personas como de organizaciones. Y el objetivo específico de esta sesión número 7 es que también tenga la capacidad de análisis de los aspectos que están involucrados en la resistencia al cambio a nivel organizacional. Entonces, entremos a revisar nuestro segundo punto de resistencia al cambio y nos ubicaremos básicamente en esta resistencia al cambio de orden organizacional. Nuestra primera diapositiva nos comenta cuáles son las fuentes principales de la resistencia dentro de estas organizaciones. Bueno, pues estamos hablando de cómo se conforma o cómo está diseñado organizacionalmente hablando esa empresa o compañía. También menciona como una fuente de la resistencia la cultura organizacional, las limitaciones de los recursos que se puedan tener en ese momento dentro de la organización, las inversiones fijas y los acuerdos interorganizacionales. Normalmente estos 5 aspectos, estos 5 elementos, pues suelen ser fuentes precisamente de la resistencia. Comprendamos entonces que dentro de las organizaciones o cuando las personas se integran o ya están integradas y en cualquiera de estos ámbitos se dan cambios, se dan cambios, es un hecho que se dan cambios de manera muy constante, bueno, pues la organización normalmente presenta una resistencia precisamente a esos cambios. Continuemos entonces revisando y nos comenta el autor que en esta ocasión revisé. Para iniciar con un cambio, la organización necesita emprender una serie de acciones para modificar el equilibrio de las fuerzas vigentes. Acuérdense que nosotros tenemos fuerzas externas y fuerzas internas. Y tal vez ese cambio organizacional se está dando dentro de nuestra organización, pero seguramente también algún elemento del entorno externo puede estar influyendo o también puede tomarse como una fuerza. Primero, incrementar la fuerza de presión a favor del cambio. Ese es uno de los aspectos que se requieren cuando se inicia un cambio dentro de la organización. Vamos a hacer presión para que la gente vea precisamente de forma positiva ese cambio. Vamos a retroceder un poquito y vamos a retomar a ese individuo que lo mandan como gerente o líder de una sucursal de una empresa a un punto muy lejano de su lugar de origen, y entonces aquí lo que debe hacer, por ejemplo, el área de recursos humanos, en la misma área a la que pertenece nuestro personaje, en este caso de lo que estábamos planteando, este jefe que le ofrecen una posición muchísimo más alta y privilegiada dentro de la organización, bueno, pues hacer presión, incrementar la presión como área de recursos humanos, o repito, dentro de su misma área, a que este cambio le va a favorecer, a tal vez ayudarle o mostrarle el lado amable o el lado positivo de ese cambio que se está generando para él. También se sugiere reducir la intensidad de las fuerzas que se resisten o eliminarlas totalmente de la situación. Tal vez nuestro protagonista pudiese manejar algunas causas por las cuales él no está dispuesto
a irse o a aceptar este cambio, adaptarse a este cambio. Y bueno, pues entonces vamos a tratar, o la empresa, los ejecutivos de recursos humanos, quienes son los que deben trabajar más la resistencia a cambio dentro de las organizaciones, ellos deben trabajar de tal forma de que esas fuerzas que hacen que se resiste a esa persona, pues se eliminen. Tal vez él pueda dar algún argumento en cuanto a la posición económica o en cuanto tal vez a aspirar a alguna prestación superior y que la empresa esté dispuesta a hacerla con tal de precisamente reducir esa resistencia al cambio. Y también otro de los factores nos comenta que es cambiar la dirección de una fuerza, por ejemplo, transformando una resistencia en una presión que favorezca definitivamente al cambio. Fíjense que dentro de las organizaciones normalmente estos cambios de residencia, estos cambios de puestos, de sucursales, de oficinas o de corporativos, son de los cambios que más les afectan a las personas que integran la misma. Sin embargo, si se es lo suficientemente creativo y se presenta ese cambio de una forma muy dinámica y positiva para quienes lo van a enfrentar, pues lo más probable es que la gente acepte a final de cuentas, pero acepte de una manera muy abierta, no en una manera forzada, sino en una manera muy predispuesta a hacer las cosas bien y a que resulte bien precisamente ese cambio. Ahí tienen el nombre del autor que consulté para hacer este comentario. Ok, también es importante mencionar o identificar algunas palancas para el cambio. Y dice así: las dimensiones entre el presente y el futuro nos dan la pauta para formalizar dichas dimensiones, ¿sí? Vamos a pensar, estamos en el hoy, estamos en este momento se está presentando un cambio significativo dentro de la organización. Podemos hablar de movimientos estratégicos en la alta gerencia que de alguna u otra forma van a venir a modificar o a reestructurar las demás áreas de la organización. Y entonces vamos a tratar de ver hacia el futuro y decir, bueno, ¿cómo se va a formalizar estos cambios que hoy día se están dando? Y dentro de esa formalización, ¿qué es lo que va a pasar? Estas palancas para el cambio normalmente se sitúan en mercados y clientes, en estructuras y facilidades, en la tecnología y en los procesos de negocio. Ahí es donde precisamente estamos encontrando estas palancas o esos apoyos que van a impulsar precisamente a que los cambios se den. Dentro de lo que es mercados y clientes, específicamente para el área de mercadotecnia, son palancas que evidentemente ustedes como estudiantes y como profesionistas del área deben estar siempre muy atentos. Y aquí, jóvenes estudiantes de mercadotecnia, el futuro es uno de los aspectos más importantes que deben ustedes considerar para precisamente estar ubicando mercados y clientes. Ojo, no se trata, jóvenes, de que ustedes consulten el oráculo de Delfos o que tal vez vayan con alguna vidente y saque aquella bola de cristal como lo hacían en algunas otras épocas y entonces nos traten de decir qué podría pasar en el futuro. No, ustedes pueden hacer prospecciones, deben hacer prospecciones de toda la información, de todo el historial que se está dando en los mercados y con los clientes o consumidores que la empresa está atendiendo y la empresa les está vendiendo, con la finalidad de que ustedes con esos datos puedan hacer proyecciones, puedan hacer prospecciones, puedan saber de aquí a 10 años cuántos clientes puedo tener. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, algún profesor en la universidad nos comentó algún día, él trabajaba para una gran empresa que fabrica y comercializa aparatos electrodomésticos y línea blanca, más bien el fuerte era línea blanca, y él nos decía que tenían en aquel entonces estudios de mercado, estoy hablando de la década de los 80, y en esos estudios de mercado y esas proyecciones del mismo ya tenían contemplado hasta el año 2000 cuántos hombres y mujeres podrían contraer matrimonio a nivel nacional y en qué zonas se estaban dando más los matrimonios, el promedio de las edades tanto de hombres y mujeres que se casaban, y también empezaban a abrir otros estudios donde les dijera cuántos hombres y mujeres en un determinado tiempo, normalmente era de 5, 10 y 15 años, tenían planeado vivir solos, porque pues en ese momento eran clientes potenciales que dentro de 5, 10 o 15 años podrían estar adquiriendo
sus productos. Entonces, los mercados y los clientes para el área específicamente de mercadotecnia son las palancas más importantes para el cambio organizacional y que nos están ocupando a nosotros como estudiantes de esta carrera. Bien, el manejo del cambio como un proceso. Aquí es importante plantearnos 3 preguntas y estas 3 preguntas nos van a ayudar a comprender cómo se puede hacer el manejo del cambio, pero como un proceso. Al cambio no lo podemos asimilar ni lo podemos enfrentar como algo aislado o algo que llegue y que impacte y que nos deje ubicados en un solo lugar. Recuerden que un proceso pues implica una serie de pasos. Normalmente, si gustan, acompañarme un momento al pizarrón. Normalmente los procesos llevan una secuencia o llevan una serie de pasos. Y por ejemplo, podríamos estar hablando de procesos que inician, procesos que crecen, procesos que llegan a la cima, pasos que siguen hacia el declive y cuando viene el cambio. Si nosotros podemos identificar esta sencilla ilustración, podríamos hablar, por ejemplo, de desarrollo de nuevos productos como parte de las actividades de los mercadólogos. Ustedes como nueva generación egresada de la carrera de mercadotecnia, una de sus actividades importantes será también el desarrollo de nuevos productos. Y entonces aquí ustedes tendrán la etapa de introducción o de lanzamiento, el crecimiento del producto, su nivel más alto, que es el nivel de madurez, el declive y la muerte y salida o modificación del mismo del mercado. Entonces, imagínense, este proceso pues siempre nos está llevando a generar un cambio. Cuando ustedes como mercadólogos han decidido, con base en información, con análisis y con estudios, retirar un modelo, un producto, una marca del mercado, de su producto del mercado, pues es evidente que se están enfrentando también a una situación que genera una serie de pasos o una serie de circunstancias que nos hablan precisamente de un proceso. Y bueno, aquí están las 3 preguntas que se sugieren cuando se tiene que visualizar y entender a este manejo de cambio como todo un proceso. La primera pregunta nos indica, ¿cómo se puede asistir efectivamente a la gente sin olvidarse y dejar el estado presente? Yo creo que en las organizaciones, específicamente estamos hablando ya de nivel organizacional, recuerden que este es nuestro segundo subtema, las organizaciones tienen este compromiso con sus empleados de siempre proporcionarles la información y no olvidarse ni dónde estamos situados en este momento y también poder proyectar hacia el futuro, hacia dónde nos puede llevar precisamente este cambio que se está dando y que ya lo tenemos frente a nosotros. Los cambios, desafortunadamente para muchos, no se pueden prever. Los cambios son súbitos, son a veces hasta inoportunos, pero bueno, se dan y es entonces cuando se debe echar a andar toda esta maquinaria. Normalmente, repito, el área de recursos humanos son quienes deben tener y quienes asumen este compromiso para poder responder a la primera pregunta. ¿Cómo se puede asistir efectivamente? También la comunicación dentro de la organización, esa comunicación organizacional de la que se habla con mucha frecuencia, en donde toda la información que se genere desde la alta directiva debe bajar en cascada hasta los niveles operativos o los niveles más bajos dentro de la estructura organizacional. Y bueno, pues aquí esa comunicación debe ser lo más efectiva posible para que entonces podamos seguir asistiendo a la gente, al personal que conforma esa organización, darle seguridad y tranquilidad de que el cambio que se está viviendo, bueno, pues es un cambio que la organización debe estar preparada para asumirlo y para adaptarse juntos al mismo. Hay una segunda pregunta que dice, ¿cómo se puede dirigir y manejar efectivamente el movimiento a través del estado de transición? Esa es una segunda pregunta interesante. ¿Cómo se puede dirigir y manejar
sabiamente. Yo creo que aquí, y vuelvo a insistir y retomo, la parte de la comunicación y de toda la información que se pueda tener es de vital importancia. Recuerden que uno de los elementos de los cuales nos han comentado en otras sesiones los autores que hemos consultado, que la desinformación o la falta de información es uno de los elementos que precisamente puede paralizar o inmovilizar a un individuo ante un cambio. Y aquí es donde también se genera lo que conocemos como rumores. Los rumores los encontramos en el mercado, los encontramos dentro del gobierno, los encontramos en la misma casa, en el mismo entorno familiar y evidentemente también en los centros de trabajo. El rumor es ese monstruito que la misma gente va creando precisamente por el miedo a lo desconocido, que también ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, es un elemento o es un aspecto del cual el ser humano tiene frente cuando está dentro de lo que es la transición en cuestión de los cambios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estamos en el estado de transición? Imagínense, por ejemplo, por ahí hay algunas películas muy fantásticas hollywoodenses donde nos hablan de huracanes. Por ahí hay una, tal vez desde mi punto de vista muy dramática, pero que no se aleja mucho de la realidad, que es Un día después de mañana, que llega un momento en que los protagonistas se van a ver en medio precisamente de este ojo, del ojo de este gran huracán. Y entonces ahí es el estado de transición donde se supone es una calma aparente, pero donde precisamente se está generando esa fuerza de ese huracán. Yo creo que dentro de las organizaciones llega un momento que es, por ejemplo, la cima o el punto más alto de esta campana que acabamos de manejar como ejemplo en nuestro pizarrón, donde la gente no sabe qué va a pasar. Por ahí también coloquialmente dicen que cuando la noche es más oscura es porque está pronto el amanecer o estará llegando muy pronto el amanecer, y entonces aquí es cuando más la dirección y el manejo eficiente de este movimiento o este cambio que se nos está dando, se debe tener más cuidado. Debemos ser todavía más precisos y cuidadosos cuando sabemos que la transición es un momento culminante. En el momento más alto puede ser más dramático o puede ser de más estrés o de más presión. Y una tercera pregunta que nos sugieren para poder comprender este manejo del cambio como proceso es cómo proveer el soporte necesario para la aceptación, adopción y ejecución de un nuevo estado hasta llegar al estado deseado. Aquí estamos hablando de situaciones que se van a dar dentro del proceso y que evidentemente todos tenemos que pasar. Vamos a suponer que dentro de la organización donde trabajamos, el director general va a ser removido de su cargo de forma muy súbita e inesperada. Lo primero es el rumor. ¿Por qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué se va a ir? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y entonces la gente empieza a hacer una serie de conjeturas que de veras, yo sé que seguramente a algunos de ustedes ya les ha pasado esta situación de rumor, en donde cuando te llega la información ya que ha recorrido varias veces el centro de trabajo o ya se ha hablado de mucho de esta situación, te llega toda una novela que yo creo que el mejor de los escritores podría quedarse corto. Entonces, aquí precisamente es cuando nosotros o cuando la organización más bien debe proveer de un soporte necesario para que la gente acepte, adopte y ejecute o lleve a cabo las acciones para poder tener o hacer ese cambio. Créanme que es dramático. Yo he tenido que vivir muchos cambios súbitos dentro de las organizaciones. La última fue una fusión de una institución con otra, ambas muy importantes dentro del sector donde estas se manejan. Esa fusión fue muy dramática porque se dio a conocer a una población aproximadamente de 600 personas y un grupo muy pequeño fuimos los que estuvimos como agentes de cambio. Más adelante vamos a ver los elementos precisamente del cambio y vamos a hablar un poquito de los agentes de cambio.
para poder precisamente dar el soporte necesario, la orientación, la información, ser receptores de lo que la población estaba comentando en ese momento y cómo estaba recibiendo esa noticia tan impactante de una fusión. Creo, desde mi punto de vista y experiencia profesional, que es una de las vivencias más duras, más dramáticas y más desgastantes que se puedan tener como cambios. Y son cambios dentro de una organización. Bien, continuemos entonces ya en esta segunda parte de nuestra sesión y comentemos cuáles son los elementos para comprender la facilitación al cambio en las organizaciones. Esta comprensión, fíjense que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, debe ser una muy amplia comprensión en donde nosotros podamos estar bien precisos y con esa precisión y con toda esa información y aceptando, adoptando y ejecutando las acciones para el cambio, podamos entonces hacerlo de una manera fácil y más sencilla. Estas transiciones, créanme que ahora que recordé precisamente esa última experiencia de cambio, es de las transiciones las más complejas que se pueden tomar. Obviamente, entre más tiempo nos toma esa transición, es cuando más sufre el ser humano y es un sufrimiento que, créanmelo, puede llegar a ser muy desgastante. Veamos cuáles son. Esos elementos son la situación actual, la cual, por quién sabe cuál razón debemos nosotros abandonar, ¿sí? Les voy a comentar rápidamente esta experiencia. Cuando se habla de la fusión, se dan las razones por las cuales se debe abandonar la situación que se estaba viviendo en ese momento y el traslado de las personas hacia la otra institución. Entonces, ¿cuál va a ser la razón? La razón básicamente era una razón de tipo financiero. Y entonces cuando se habla de dinero, cuando se habla de grandes pérdidas antes de llegar a una quiebra, creo que son uno de los argumentos más bien que más impactan a los integrantes de una organización. Cuando alguien les dice, señoras, señores, ya no tenemos dinero para pagarle los sueldos, o ya no tenemos dinero para comprar más materia prima y estar produciendo, o ya los clientes no me están comprando y eso está viniendo en detrimento a la organización, la gente como que se pone un poquito más en calma y entonces es cuando se empieza a adoptar y a aceptar esta cuestión del cambio. Luego también hay que establecer o manejar cuál es la situación deseada, ya sea impuesta o que surja por una necesidad personal. Aquí, por ejemplo, se dieron dos opciones. La opción era hacer un traslado de una institución a otra sin mayor problema, con muchos beneficios para quienes aceptaran este traslado y para quienes quisieran continuar dentro de lo que fue la fusión de estas dos grandes instituciones. Hubo personas que definitivamente no aceptaron la propuesta y que por necesidades personales abandonaron esta transición, ¿sí? Pero hubo las más que aceptaron esta situación y entonces se les dio toda la información para que ellos supieran y empezaran a comprender cuál era la situación que se deseaba a raíz de esta decisión de fusión de instituciones. Y una tercera, pues la transición, que normalmente cuando se da la transición es un momento difuso gris. Hace un momento traté de hacer la analogía en cuanto a un ojo de huracán. Si no han visto la película, véanla, o si no, retómenla en esa escena. Están en Nueva York, están totalmente congelados y en ese momento están haciendo dos protagonistas por ahí un movimiento y salen y dicen, este es el momento en donde estamos en el claro o en el ojo del huracán. Y créanme que sí es impresionante la escena. Estos hollywoodenses son fantásticos para esta cuestión de efectos especiales y se ve muy claro, pero es una quietud medio inquietante o es una paz que no es paz,
porque sabemos que vienen muchísimas más cosas que pueden hacer cambios y revoluciones y movimientos dramáticos afuera de donde están precisamente ellos ubicados en el ojo del huracán. Entonces aquí el autor nos comenta, bueno, pues la transición normalmente puede ser un momento difuso o gris, es cuando estamos en la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, que ya quisiéramos llegar al final del camino o que el cambio se hubiera dado de manera completa, ¿ok? Bien, vamos a hablar entonces cuando ya estamos dentro de las organizaciones y dentro de las organizaciones ya se dijo que va a haber un cambio importante, pues normalmente en este cambio hay 3 etapas identificadas que son esenciales y que están involucradas necesariamente con el cambio. Voy a escribirlas en el pizarrón y cada uno de estos conceptos los vamos a ver en las diapositivas. Estas 3 etapas normalmente se describen o reciben los nombres. Que la primera etapa es de descongelamiento, hablando un poquito de esta cuestión de las congeladas y las descongeladas. Bueno, pues el descongelamiento es esta primera etapa. El segundo se llama movimiento y en la tercera etapa se llama recongelamiento. Y bueno, como comenté hace un momento, vamos a ver por cada diapositiva la definición correspondiente a estas 3 etapas esenciales involucradas en el cambio. Comencemos revisando qué es descongelamiento. El descongelamiento está definido como, dice la diapositiva, existe una sensación de desequilibrio, ansiedad e insatisfacción ante el entorno actual. Como que tú estás ahí y como que tú ya sabes que algo va a pasar o que algo está pasando y que bueno, en este momento vamos a desequilibrarnos, ¿sí? Va a haber ansiedad. Es que no me han dicho, fíjense que esto ocurre también con mucha frecuencia cuando las personas se están enfrentando a cambios dramáticos dentro de las organizaciones y se ven obligados a despedir personal, ¿no? A veces, y mucha gente, incluso conocidos o amigos me han dicho, es que llega la quincena y todos estamos estresados, angustiados, porque no sabemos a quién van a despedir y a quién van a liquidar en la organización. Créanme que es una situación bastante desgastante y obviamente genera desequilibrio. Entonces dice la diapositiva, existe una sensación de desequilibrio, ansiedad e insatisfacción ante el entorno actual. Se toma conciencia de la situación y se duda sobre el modo de actuar, ¿sí? No sabemos, hay gente muy nerviosa, hay gente que incluso puede somatizar y se enferma, le duele la cabeza, le dio gripa, se enfermó el estómago, cualquier situación o desequilibrio de salud se puede estar manifestando en ese momento y evidentemente no sabemos, estamos dudando cómo actuar. Yo ya no sé si voy a continuar trabajando, yo ya no sé si voy a seguir, y hay gente, a mí me tocó ver también hace algunos años, tal vez un par de años, a una persona que despidieron de manera súbita y me mandaron a hacer el reemplazo de esta persona, y como reemplazo, bueno, pues me tenía que entregar todos sus pendientes. Era una persona pero tan organizada y tan metódica que se tomó todo el día para ordenar todas sus carpetas, sus archivos, sus pendientes, y vino entregando como 10 horas después de que se le había notificado que ya no pertenecía a la institución. Fue realmente desgastante, tanto para esta persona como para mí, el estar esperando hasta que ella tuviera toda la información lista y me pudiera dar detalle por detalle la entrega de su trabajo. Créanme que sí, fue una situación un poquito dramática, pero bueno, así hay personas que incluso pueden llegar a inmovilizarse o a paralizarse ante este desequilibrio o ante esta ansiedad. Hay una inquietud por satisfacer nuevas necesidades y lograr la situación deseada. Se identifican las estructuras sujetas al cambio que pretenden llegar a un equilibrio. Entonces aquí la parte del descongelamiento es esta primera etapa donde
básicamente estamos hablando, voy al pizarrón, estamos hablando de un desequilibrio, aquí lo voy a integrar rápidamente, desequilibrio ansiedad. En otras palabras, no sé qué va a pasar con nosotros o no sé qué va a pasar en la organización. ¿Ok? Esa sería la cuestión más básica y más sencilla de lo que nos comenta el descongelamiento. Pasemos a revisar qué es el movimiento. El movimiento como segunda etapa nos comenta la diapositiva. Permanece la sensación de desequilibrio. Aquí todavía como que no nos ubicamos, no estamos un poquito más precisos, como dicen coloquialmente, todavía no tenemos los pies sobre la tierra y como que todavía sentimos que andamos volando o caminando entre nubes. Y evidentemente cuando estamos en desequilibrio, pues sentimos o está acompañado de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. Comentaba hace un momento que puede ser el punto más alto de esta cima y es donde más la presión se puede estar resintiendo. La necesidad ahora se encamina hacia generar información, buscar alternativas, abandonar viejas estructuras y adoptar nuevos esquemas para lograr la adaptación. Entonces, retomemos en el pizarrón y pongamos, por ejemplo, en el punto de movimiento, todavía hay cierto desequilibrio, todavía hay ansiedad, pero hay algo interesante. Aquí ya estamos ante la situación de generar información o buscar alternativas. Como que en el descongelamiento, les comentaba hace un momento, hay personas que se desequilibran, que se paralizan o incluso llegan a desmotivarse ante un cambio. Cuando pasamos a la segunda etapa, como que, bueno, sí, vamos a hablar de una fusión, ya la institución me habló de una fusión, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a darles información, se les buscaron alternativas para este traslado o esta transición, y bueno, se habló de romper nuevas estructuras, viejas estructuras y viejos modelos de la institución y cómo se estaba proponiendo un modelo dentro de lo que era la otra institución que lo recibió dentro de la fusión que les estoy comentando como ejemplo. Y viene el recongelamiento. ¿Qué es el recongelamiento? Bueno, pues en el recongelamiento se visualiza claridad en la situación. Como que ya pasé el momento más dramático, como que ya pasé el momento más importante y ya pasé por el ojo del huracán, ya supe lo que es estar en el ojo del huracán, ya lo crucé y ahora sí, vamos a equilibrarnos, vamos a hacer una mayor adaptación, yo ya me estoy adaptando al entorno. Dice, se busca integrar nuevos esquemas, establecer un contacto con la opción elegida y considerar el efecto del cambio en el resto de los subsistemas. Y bueno, escogí esta ilustración para la diapositiva, ¿por qué? Porque entonces así como que ya me ubiqué, ya sé lo que va a pasar, ya estoy adoptando y aceptando este cambio, ya voy a hacer la integración de estos nuevos esquemas, ya estoy diciendo, ok, mentalmente ya estoy visualizándome en mi nuevo puesto, ya estoy visualizándome en la otra institución a donde me están trasladando, ya me estoy visualizando en la nueva oficina o ya me estoy visualizando con la tecnología que acaba de llegar y que en un momento pues le tuve miedo porque no la conocía y no la sabía manejar. Entonces, escribamos rápidamente en recongelamiento. Bueno, pues aquí ya hablamos de una integración y esta integración me está llevando a la aceptación del cambio, todo lo que implica esa aceptación del cambio. También existe algo que se llama cambio planeado. El
Lo más recomendable es que dentro de las organizaciones e incluso a nivel personal podamos entender o podemos llevar a cabo nuestros cambios o el proceso a través de un cambio planeado. Este cambio planeado está constituido por esfuerzos deliberados, encaminados a eliminar una situación insatisfactoria. ¿Pero a través de qué? Bueno, pues a través de una planificación de fases, de acciones e incluso, acuérdense, plan igual a objetivos igual a estrategias que resulten de un análisis extenso del sistema total. Se lleva a cabo un análisis profundo de la situación que permite identificar aspectos insatisfactorios y también determinar el punto ideal al que se quiere llegar. O sea, con tiempo y con una planificación sí puedo lograr cosas mucho más interesantes. Así resulta más fácil determinar acciones intermedias entre lo que se está viviendo en ese momento y a dónde se quiere llegar, de tal forma que este último pues sea más factible de alcanzar. En el cambio planeado estamos precisamente asegurando que al final del camino podremos encontrar mejores alternativas. ¿Para qué les sirve a las organizaciones un cambio planeado? Aquí tenemos algunas razones. Bueno, pues hacer que se logren que los efectos del cambio perduren, que este cambio sea perdurable, que haya un cambio a nivel participativo, se aplique el cambio acorde a las necesidades de la organización, se apliquen herramientas adecuadas precisamente para el cambio, para que se pueda predecir los efectos del cambio, también se puede medir el impacto costo-beneficio de algún cambio a nivel organizacional, también para manejar adecuadamente la resistencia al cambio y alcanzar la situación deseada a través de las acciones tanto prácticas como seguras. Esas serían algunas. Y bueno, vamos a hacer ya para terminar una sencilla comparación entre lo que es un proceso de cambio normal y lo que implica un cambio planeado. Los pasos del proceso de cambio pues es el descongelamiento, movimiento y recongelamiento, como lo vimos hace un momento, pero si yo lo identifico dentro del cambio planeado, vamos a ver que el descongelamiento, su equivalente o su comparación en un cambio planeado, nos habla de dos fases, que es la fase diagnóstica y la fase de planificación. El movimiento para el cambio planeado es equivalente a la acción, y el recongelamiento para la equivalencia en el cambio planeado nos habla de una evaluación. Recordemos que esa evaluación pues es el suministro de la información o la retroalimentación que se puede dar para volver a comenzar con el diagnóstico y con la planificación. Entonces aquí las dos opciones es que hagas un proceso de cambio, descongelamiento, movimiento y recongelamiento, o bien te vayas hacia un cambio planeado que implica un diagnóstico, planificación, acciones y evaluación del mismo. También hablemos ya para terminar de algunos riesgos que corre una organización cuando no afronta los cambios. Esta se puede ver obsoleta, se puede volver obsoleta, dejando esto al mercado en manos de la competencia. Ese retirarme porque ya no pude hacer más cosas porque me quedé a medias o no supe innovar, pues estoy dándole la oportunidad a los competidores que me quiten mercado o que me saquen definitivamente del mercado. La pérdida de fuentes de empleo, porque no se está asegurando precisamente la estadía en el mercado. No se pueden generar plazas si existe la posibilidad del cierre de estas. Se habla de un recorte dramático de personal, no existe crecimiento en la organización y el no realizar los cambios lleva a que el crecimiento que se planeó, pues definitivamente no llegue a cumplimiento. Si no se puede vencer al enemigo, pues entonces no va a haber progreso, y eso es claro de ver. La palabra progreso motiva, presenta un reto, y a la humanidad le gustan los retos. ¿Por qué entonces será tan difícil para los seres humanos lograr precisamente el progreso? Porque progreso y esfuerzo, estamos hablando de un resultado. El progreso nos da por resultado un esfuerzo, y este esfuerzo tiene que ser individual y grupal. Implica comprobar si somos capaces de hacerlo y si somos capaces de cerrar filas y unirnos en uno solo. Estamos hablando de dos elementos bien importantes en los cuales todos debemos estar involucrados. Resistencia a nivel organizacional. ¿Cuáles son algunos elementos que se presentan en la resistencia al cambio organizacional? Las amenazas, por ejemplo, a las distribuciones establecidas de recursos, amenazas a las relaciones establecidas del poder, amenazas a la habilidad
una inercia de carácter estructural, el enfoque limitado del cambio y también la inercia del grupo. Y bueno, para terminar con nuestra sesión en esta ocasión, vamos a cerrar hablando de cómo superar la resistencia al cambio. Se pueden, antes de terminar, esto no es una receta de doctor, ni tampoco es una receta de cocina, ni de chef. Aquí se dan algunos de los elementos que pueden ayudar a superar la resistencia, pero solamente viviendo la experiencia y viviendo el cambio se pueden tomar las decisiones pertinentes. Con educación y con una buena comunicación, con la participación de los integrantes o de los involucrados en el cambio, con una buena facilitación y con apoyo de la misma organización, con negociaciones, a veces también con algunos aspectos que puedan ser de carácter de manipulación y con la coerción, con esa fuerza que se debe dar para entonces poder enfrentar estos retos. Bien, por hoy hemos revisado nuestra segunda parte de resistencia al cambio. Recomiendo, como siempre, seguir revisando bibliografía que pueda ser de interés y que ahonda muchísimo más en este gran y amplio tema que se llama resistencia al cambio. Yo los veré en la siguiente sesión. Gracias.